Bueno, mi charla vamos a hablar un poco de una palabra que está muy de moda, pero creo que hay que llevarla a cabo, que es humanización en 4D, una transformación del autocuidado, y vamos a hablar también un poco de lo que sería la escuela de salud o la escuela de pacientes para la ciudadanía. Vamos a empezar un poco hablando de lo que sería el término humanizar. Según la Real Academia de la Lengua, dice que la acción de un ser humano, de hacer humano, afable o a alguien o a algo. Pero creo que también lleva una cuestión de ética, porque humanizar tiene que ver también con valores, con la búsqueda del bien de la persona. Pero creo que me quedo con la última definición, que habla que humanizar va más allá de la empatía. Es decir, no solamente es dignificar un espacio o hacer humano un espacio, sino que tiene que también ir centrado en la persona, una parte integral de la persona. Y aquí es donde está la clave para el paciente. He puesto una diapositiva que me gusta mucho porque a veces cuando adquirimos una enfermedad crónica o entramos a un hospital, pues parece que pasamos por un radar o una máquina en la que entramos como persona y cuando estamos en el hospital somos pacientes. Es decir, ¿cuidamos en serie o en serie? Porque es verdad que cuando estamos en el hospital dejamos de ser una persona que tiene una preferencia, una personalidad, aspiraciones. Todos somos un paciente, un número. Pues con todo esto surgen lo que hemos empezado la charla, la humanización. En Andalucía, en el 2022, se aprueba lo que sería el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Un plan que tiene como principal objetivo accesibilidad, personalización, compromiso con la calidad, corresponsabilidad y cultura de humanización. Bajo 4 áreas transversales que van de organización, estructural, asistencial y relacional. Pues este plan de humanización, entre sus antecedentes, si os fijáis, se basa en el Plan de Andaluz de Calidad, en el Plan Andaluz de Salud, la Estrategia de Seguridad del Paciente, pero hay algo que me antecede a mi unidad. Sería la Estrategia de Cuidados como nuevos retos en el cuidado de la ciudadanía. Así, en noviembre del 2022, yo entro como enfermera a la Unidad de Estrategia de Cuidados del Hospital Universitario de Jaén. Una de las principales características que me dan es que había que humanizar, había que hacer una estrategia de humanización en el hospital. Cuando me planteo esto, pues lo primero que me planteo es que hay que hacer una transformación del autocuidado. Es decir, tal como estaba el autocuidado de una enfermedad crónica, no era humanizable. Porque necesitábamos accesibilidad, personalización, continuidad de cuidados, nuevas competencias. Necesitábamos que la ciudadanía tuviera una necesidad de salud y además teniendo en cuenta una búsqueda del cuidado excelente y teniendo en cuenta toda la persona, es decir, persona, ciudadanía y además su familia. Con lo cual empezamos a repensar de que había que tener una humanización pero que estuviera centrada no solamente en la persona, sino una humanización centrada en todas las partes involucradas del paciente. Es lo que yo llamé una humanización en 4D, es decir, teniendo en cuenta asociaciones, que para mí son importantísimas, el paciente, los profesionales y las instituciones. Era convertirse en lo que sería una H enfermera, es decir, una enfermera humanizante. El plan de humanización que se me encargó era un poco complicado, porque lo primero que tenía que hacer yo era volver a enamorar al paciente. ¿Cómo enamoraba yo al paciente? Un paciente que estaba un poco castigado por la institución, un paciente post-COVID, ¿vale? Habíamos tenido una pandemia. Entonces, liderar una humanización era difícil, pero fue el primer objetivo que me puse. Tenía que volver a enamorar al paciente. ¿Y qué necesitamos para enamorarnos? Pues una transformación del cuidado. Necesitábamos un paciente empoderado, un paciente experto, un paciente, como lo llamamos, e-paciente, es decir, educado, formado e informado. Y además teníamos una sociedad en la que la información, el conocimiento, la comunicación, había una sociedad en red. Es decir, las redes públicas, las redes sociales habían subido mucho, todos ya tenemos acceso a las redes sociales. Todo esto conllevaba pues, un cambio en lo que serían los cuidados.
pasar de una medicina reactiva a una medicina proactiva, es decir, de un paciente a un experto. Y queríamos ir mucho más allá de una alfabetización en salud, es decir, que el paciente tuviera conocimiento de su enfermedad. No, necesitábamos un empoderamiento, una autogestión de su enfermedad y además un activismo, que para eso está en las asociaciones, un cambio en la transformación del cuidado. Y además para mí lo más importante para este programa era el paciente, que es el recurso menos utilizado. Es el paciente el que menos utilizamos en las instituciones. Un paciente formado no significa que sea un médico, ¿vale? Se trata de un compañero eficaz para el profesional sanitario. Nadie puede mantenerse al día de todas las novedades científicas, ni el mejor médico ni la mejor enfermera. Pero un enfermo está dispuesto a ser un experto de su dolencia. Y eso es verdad. Por eso el paciente es un agente de salud. Y para ello, pues como vuelta a repetir, necesitaba organizaciones, tanto profesionales como de pacientes, porque para mí eran imprescindibles. Así, en noviembre del 2022 ponemos en marcha en el Hospital Universitario de Jaén lo que sería el programa de Escuela de Pacientes. Es un programa de la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, que está actualmente coordinado por lo que sería la Escuela Andaluza de Salud Pública y que basa su metodología en lo que se conoce como el paciente experto para el automanejo de las enfermedades crónicas. Está basado en lo que sería la metodología que llevó la profesora Kate Lowry en la Universidad de Stanford, en lo que sería el programa de paciente experto. Se basa principalmente en una formación entre iguales, es decir, es una formación de paciente a paciente. Un paciente con igual circunstancias y con tu misma enfermedad crónica es la que te enseña de esa enfermedad. Así como veis, en lo que sería España existen muchos programas que empezaron a partir del 2006. Empezó Murcia, que la lideró. Aquí tengo a mi compañera, lideraste, ¿vale? En el 2008 empezó la Escuela Andaluza de Salud Pública en Andalucía y luego hemos ido, pues por ejemplo, en el 2009 en Galicia, en el 2010 País Vasco, en el 2013 aparece lo que sería, en el 2012 aparece lo que es la red de escuelas de salud para la ciudadanía bajo el Ministerio de Salud, en la que están todas inmersas. Bueno, vamos a hablar un poco por lo que sería nuestro programa. La Escuela de Pacientes es un programa, como he dicho, de la Consejería de Salud, ¿vale?, que la coordina la Escuela Andaluza de Salud Pública. Fue creada en el 2008 y se adapta a lo que sería la metodología de Stanford, ¿vale?, que está basada en una metodología propia con recursos didácticos. Su objetivo principal es la formación de pacientes crónicos y cuidadores para mejorar su autocuidado, para una buena autogestión de su enfermedad. Y para ello necesitamos pacientes, cuidadores y familiares, asociaciones en general, toda la ciudadanía. ¿Para qué? Para aprender y enseñar la mejor forma de cuidar tu enfermedad, aumentar una calidad de vida y establecer redes que ayuden a los pacientes y la ciudadanía. Vuelvo a repetir, se basa en una formación entre iguales, con una autoconfianza, un empoderamiento y va dirigido a pacientes, cuidadores, familiares y asociaciones. Se basa en unas técnicas grupales, ¿vale?, que ahora explicaré, y en la que se intentan identificar problemas, proponer retos, aprender entre iguales, obtener un feedback y resolver problemas o buscar soluciones para nuestro problema. Yo lo he dividido como en 3 sesiones. Hay una sesión 0 en la que, en este caso, la coordinadora, que soy yo, establezco una reunión con la asociación con la enfermedad crónica en cuestión. ¿Por qué? Porque para mí el eslabón más importante son las asociaciones, porque de ellas me surgen el formador o formadores que necesito para esos pacientes. Además, deben ser pacientes con unas características, como pueden ser pues, unos pacientes con una gran autoestima, un paciente que ya esté empoderado, que tenga una gran autoestima de su enfermedad y además un paciente que luego esté dispuesto a ser formador de otros pacientes. Tenemos una sesión 1 en la que se realiza el formador de formadores, es decir, profesorado de la Escuela Andaluza de Salud Pública vienen a nuestro hospital y forman a pacientes que quieren formarse en su enfermedad.
Y luego tenemos una sesión 2 en la que esos propios pacientes y profesionales que se han formado instruyen a otros pacientes, lo que se denomina el paciente-paciente. Son todos talleres presenciales que constan de 2 sesiones de 3 horas y en la que, además de, en la primera parte un poco aprendemos lo que serían el control de autoemociones, la autoestima, y hay una segunda parte donde se aprende más lo que serían objetivos y enfermedad. Existen actualmente en la Escuela Andaluza 26 aulas, que veis que hay una gran diversidad de enfermedades crónicas. Nosotros en nuestro hospital, de las 26, ya hemos puesto en marcha 13. Es decir, que como veis vamos un poco avanzando, pero una de las cosas que nos sentimos más orgullosas es que, como dijo ayer Elena, además tengo que rectificarla, no hemos sido los primeros en Andalucía, hemos sido los primeros en España en poner una escuela de pacientes de lupus. Además, no solamente hemos llegado al primer nivel, sino que hemos llegado a un segundo nivel. No solamente hemos hecho el formador, sino que además hemos hecho 2 de nivel 2, una en la zona básica de Mancha Real y otra en la zona básica de Torre del Campo. Y estamos a expensas para seguir. De todo este programa hemos hecho un estudio observacional descriptivo por un cuestionario AOP, en la que hemos visto cómo a lo largo de un año toda esta escuela de pacientes ha mejorado el estado de ánimo, la autoeficacia percibida, la capacidad de afrontamiento, el desempeño de la actividad de vida social, de la vida diaria, así como ha aumentado la autogestión de la enfermedad con un aumento de la confianza en los profesionales y una utilización de los servicios sanitarios. Bueno, con todo esto, pues, como conclusiones, ¿qué podéis llevar a casa? Bueno, pues lo primero, que para hacer necesario una humanización en 4D hacen falta algunos cambios que tienen que ser necesarios, una transformación en el autocuidado. ¿Que es posible el cambio? Sí. Aunque lo veáis difícil, costó, pero ahora mismo quiero deciros que tengo lo que me orgullece es la buena relación que tengo con 13 asociaciones que están formando parte de este programa. Tenemos que tener claro que el protagonista es el paciente. Me ha ocultado. Bueno, y que se necesita pues un cambio de relación entre pacientes, como ayer dijo nuestra compañera Ana, que no sea vertical, sino que sea horizontal nuestra relación. Con todo esto, pues os invito a que unáis a la red Paciente Experto, porque ser paciente no es más que una cuestión de tiempo. Es decir, muchos de aquí ya sois pacientes, pero algunos, aunque no lo seamos, es cuestión de tiempo que seamos pacientes. Por ello, os animo a que pongáis estas semillas de humanización, estas mágicas semillas, y quiero terminar con algo que me gusta, una frase mucho de Maya Angelou, en la que dice que he aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo le hiciste sentir. Muchas gracias.